frecuencia, los pacientes con asma presentan otras patologías asociadas o comorbilidades que condicionan sus propios síntomas, deterioran su calidad de vida y dificultan el control del asma. Con el objetivo de ahondar en este aspecto, hoy entrevistamos a la doctora Rocío García, que es médica adjunta del Servicio de Neumología del Hospital 12 de Octubre en Madrid. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Cuáles son las comorbilidades más frecuentes que se dan en los pacientes con asma? Pues las enfermedades más frecuentes que vemos asociadas al asma son varias. Por un lado tenemos las enfermedades nasosinusales, como son la rinitis, la sinusitis, pólipos nasales. Tenemos también enfermedades de la esfera del aparato digestivo, sobre todo el reflujo gastroesofágico. También el síndrome de apnea del sueño, la obesidad, que es bastante frecuente. En estos pacientes también detectamos trastornos psicológicos como la ansiedad y la depresión con mayor frecuencia que en la población general. Y luego también hay que tener muy en cuenta si estos pacientes, por ejemplo, consumen tabaco, que también es frecuente, y bueno, algunas otras patologías también de vía aérea superior relacionadas con la orofaringe que debemos tener en cuenta. Mencionaba la rinitis como una de las comorbilidades más frecuentes. ¿Se debería de valorar siempre esta enfermedad en los pacientes con asma antes de establecer el tratamiento? Sí, es imprescindible valorarlo en la historia clínica porque la vía aérea, digamos que es un continuo, empieza en la nariz y bueno, acaba al final de los bronquios. Y si tenemos inflamación a nivel de la nariz, pues es muy complicado que vayamos a controlar un asma que haya asociado. Esa inflamación de la mucosa nasal hay que valorarla y hay que tratarla en conjunto con el asma, si no va a ser muy difícil que controlemos la enfermedad. Ujú. Estas comorbilidades condicionan el tratamiento del asma. ¿Qué peculiaridades se deben de tener en cuenta a la hora de establecerlo? Evaluar estas comorbilidades asociadas es imprescindible, más aún si empieza a ser un asma que nos cuesta controlar o que estamos planteando subir la medicación. Antes de hacer eso hay que ver si hay otras enfermedades que lo que sabemos que hacen es que influyen mucho en el mal control y de hecho son muy frecuentes en pacientes los que denominamos con asma grave de difícil control o asma grave mal controlado. Es imprescindible valorarlas porque hay que hacer pruebas específicas a veces y cada una tiene su tratamiento, aparte de que además tratemos el asma. Si las contratamos bien, muchas veces lo que nos va a permitir es que no tengamos a lo mejor que subir tanto el tratamiento que usamos para el asma, puesto que si tratamos conjuntamente las dos cosas o las tres que tenga el paciente, nos va a ser mucho más fácil controlarlo. Ujú. Mencionaba también los desequilibrios emocionales como la ansiedad o la depresión asociadas al asma. ¿En qué medida se deben de tener en cuenta o no sé si hay algún porcentaje de pacientes con asma que suelen tener estas comorbilidades? Bueno, el porcentaje depende, en los asmas graves pasa lo mismo, que es donde las comorbilidades son más frecuentes y estas también. Bueno, es importante detectar si creemos que hay algún problema psicológico y que lo valore un especialista, psicólogo o psiquiatra, y controlarlo, porque si hay una ansiedad o una depresión que no está tratada, evidentemente nos va a dificultar el manejo de la enfermedad, nos va a dificultar el tratamiento, eh, la adhesión del paciente al tratamiento, a acudir a las consultas. Y muchas veces también nos puede incluso dificultar distinguir los síntomas. Si los síntomas que tiene el paciente son debidos a una ansiedad que no estamos controlando, son debidos al asma, es una suma de cosas y va a condicionar evidentemente el tratamiento también que utilicemos en ellos. O sea que es una parte importante que hay que tenerla en cuenta en las consultas de asma. Ujú. Hemos hablado de condicionar el tratamiento, pero ¿estas enfermedades asociadas al asma pueden dificultar la adherencia al tratamiento del paciente? Bueno, pueden dificultarlo, vamos, en este ejemplo que poníamos, pues un paciente con una enfermedad psicológica, si además llega a ser importante y no la controlamos, eh, pues va a tener mala adhesión a los tratamientos con bastante probabilidad.
otras enfermedades, bueno, pues el paciente tiene otras enfermedades que no controlamos, ve que no mejora tampoco del asma y no va bien con los tratamientos, o él no nota que mejoran los síntomas, pues también puede hacer que la adhesión sea peor. O sea, seguramente en estos pacientes se suman siempre una serie de factores, por eso hay que tener una visión global de todo lo que le pasa y todo lo que sea tratable o requiera una acción determinada hay que intentar hacerlo, porque si no el control es prácticamente imposible. Pues muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a vosotros.